Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento Gerardo esté viendo este video. Pero que la esté pasando muy bien y le deseo éxitos, más de los que ya tiene, pero éxitos, sí. Este, bueno, en este video, que va a ser mi primera vez como youtuber, este, voy a hablar sobre el libro de el Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza. Este, vamos a hablar específicamente sobre la introducción y sobre el capítulo 6, que abarca los milagros y abarca un par de temas más que están interesantes, para ser honesto. Pero ok, empecemos con la introducción. En la introducción abarca más que todo temas sobre que el ser humano como tal, es, por decirlo de algún modo, temeroso, de que es temeroso y que solo acepta consejos, sugerencias y todo este tipo de cosas cuando siente miedo, cuando siente temor, cuando siente que no puede más de cierto modo, y ahí es cuando acude a respaldarse detrás de los consejos de alguien o ciertas detrás de ciertas ideologías, por decirlo de algún modo. No sé si está correcto decirlo así, pero ideologías, pongámoslo. Esto, a mi parecer, es como muy, muy real con lo que vivimos hoy en día, porque hoy en día todas las personas creemos que tenemos la razón, creemos que estamos siempre en lo correcto, cosa que no es así, cosa que debemos aprender a aceptar cuando nos equivocamos, debemos aprender a saber que también cometemos errores y aprender a recibir consejos incluso cuando no los necesitamos, porque me parece muy interesante cómo desde aquellas épocas, de aquel entonces, se toma bastante en cuenta esto de que necesitamos los consejos de las personas, por decirlo de algún modo, pero no los queremos agarrar solo cuando nos sentimos agobiados o nos sentimos que estamos muy presionados. Y, y ahí es donde entra el segundo punto en la misma introducción. Ese segundo punto sería el que las personas realmente no tienen una fe correcta, o que las personas tienen una fe errónea o una idea errónea sobre sobre lo que, por decirlo de algún modo, perdón el corte, es que pasó una moto y sí a tanto. Bueno, sigo. Que las personas realmente no tienen una fe correcta, porque también se nos habla un poco más adelante en la introducción sobre que el prójimo odia y desprecia a las demás personas simplemente por no seguir sus ideales, por no seguir esa misma idea que ellos tienen, que pueden llegar incluso hasta dañar a las personas por no seguir sus propios ideales y por no ser, por decirlo de algún modo, creyentes, porque en aquella época se penaba mucho el no ser creyente. Tengamos en cuenta que se remonta a los años 1500, 1600, por ahí, no recuerdo la verdad, pero sí era muy, muy penado el hecho de no creer en un Dios o tan siquiera no tener las mismas ideales, porque porque, por ejemplo, ahorita, hoy en día, si una persona no cree como tal, está bien, no le hacen tanta cosa, no le dicen tanta vara, pero en aquel entonces no creer o no expresar de la misma manera que todas las personas lo hacían
era casi un delito, para no decir lo que era un delito. Y eso nos lleva al tema número 3. Ok, ahora sí, abarcando el tema 3, por decirlo así, ya en el capítulo 6, dejando a un lado la introducción totalmente, se nos habla sobre cómo el vulgo tiene una idea de que la naturaleza actúa de un lado y Dios lo hace de otro totalmente. Tenían esa errónea idea, bueno, errónea no se sabe, según Baruch Spinoza, era errónea, porque según él planteaba que llevarle la contraria a la naturaleza es llevarle la contraria a la razón, y llevarle la contraria a la razón es algo totalmente absurdo, y según ellos Dios tiene la razón de todo. Entonces Baruch Spinoza lo que planteaba era que la naturaleza y Dios, ese prospecto de divinidad, eran uno solo, y que en donde estaba Dios estaba la naturaleza, y que básicamente que el vulgo tenía una idea errónea, y que no puede haber una, por decirlo de algún modo, ninguna de las dos que sobresalga por encima de la otra, porque no hay nada por encima de la naturaleza, ni nada que la sobrepase, y viceversa con Dios. Y eso es lo que provoca que malinterpretaran los milagros de cierto modo, porque se nos habla de que los milagros sucedían más que todo en ocasiones que, por decirlo así, Dios lo dictaba en las sagradas escrituras. Entonces, ya esto dicho, ahí es donde nos llevamos al punto número 4. Ok, teniendo en cuenta ya esto dicho, abarcamos el punto número 4 o tema, como sea, de que los milagros, según Spinoza, no demuestran la existencia de Dios. Los milagros no demuestran de que Dios exista como tal, porque un milagro en definición es algo que no se puede explicar o que está fuera del razonamiento humano, por decirlo de algún modo, porque un ejemplo es cuando Dios le dice a Noé que la señal del diluvio va a ser cuando mande un arco iris, pero un arco iris es la representación de la lluvia cayendo con la luz, si no me equivoco, la verdad no estoy seguro. Entonces eso es algo plenamente natural, es algo que puede ocurrir en cualquier momento, cualquier estación, en cualquier situación puede ocurrir. Incluso un arco iris puede ser creado por uno propio, uno mismo puede crear un arco iris. Entonces eso no contaría como un milagro, porque los milagros simplemente son causas naturales que suceden aleatoriamente o en momentos específicos o en situaciones que lo ameritan, y según Spinoza eso no comprueba la existencia de Dios. Y eso es lo que nos lleva al punto tema número 5. Ok, como acabamos de mencionar anteriormente, los milagros no, por decirlo de algún modo, no evidencian la existencia de Dios, y los vulgos, bueno, el vulgo y los creyentes se agarran a eso, a las santas escrituras, y aquí es donde abarcamos el tema número 5, de que las escrituras están, por decirlo de algún modo, evaden, por decirlo así, como situaciones muy importantes a la hora de explicar los milagros. Por ejemplo, el tema de cuando Moisés abrió el mar. Se dice que Moisés abrió el mar para que los judíos pudieran cruzar, si no me equivoco, pero evitan el hecho de que en el mismo Éxodo, en el mismo libro de Éxodo, se habla de que el mar se abrió por un soplido de Dios, pero eso técnicamente puede pasar en cualquier momento, cualquier tormenta, cualquier ventoral puede abrir el mar.
Entonces eso es algo de la naturaleza, como Baruch lo explica. Entonces los milagros no evidencian la existencia de Dios, pero tampoco la pueden negar de cierto modo. Entonces también hay que tener en cuenta que a veces hay que leer o saber imaginar bien las cosas, porque las Santas Escrituras, como Spinoza lo dice, evaden temas o situaciones muy específicas y muy importantes a la hora de, por decirlo así, no sé, explicarlas. Y eso nos lleva al sexto y último tema, que es más que todo un cierre, una conclusión para el video. Ok, este último sexto tema, que va a ser súper corto, es más que todo un cierre para dar a entender y aclarar de que todo lo que sucede es en base a la naturaleza, y que, como lo dijimos anteriormente, como la idea que Spinoza tiene sobre eso es que la naturaleza y Dios son uno mismo, de que Dios está en la naturaleza, por ende Dios está en todos lados. Y no creer en la naturaleza, por decirlo de algún modo, nos llevaría al ateísmo, ya que Dios está siempre en la naturaleza. Todo lo que sucede es consecuencia de la naturaleza, según lo que Spinoza dice en su libro. Y sí, sería todo. Este sería el video. Espero esté bien, profe. Si alguien más está viendo el video, espero esté bien. De antemano me disculpo por la informalidad de hacer un video en camisa de tirantes, pero es que el calor que hace aquí en Punta Arenas es simplemente excesivo. Entonces con esto me retiro. Muchas gracias. Chao.